Hola, ¿qué tal? Buenas noches o tardes o días, según la hora en que se vea. Yo soy el alumno José Manuel Álvarez Sandoval de la clase de Costos 3 con el profesor Luis Saldaña en el horario del lunes y miércoles a las 4 de la tarde del presente ciclo 2025B. El tema que yo escogí como producto de investigación para el cierre del curso de esta clase es el de patrimonio familiar. Y bien, entrando de lleno directamente con el tema de las 20 preguntas sobre el tema de esta investigación, la primera pregunta es, como es lógico, averiguar dónde encontramos las disposiciones legales correspondientes al trato del patrimonio familiar en el estado de Jalisco. Y es que esta legislación corresponde a cada estado. En nuestro caso se encuentran estipuladas sus reglas, sus leyes, en el Código Civil del Estado de Jalisco, del título 11, en su capítulo 1 de los artículos 777 al 795. Bien, entonces, ¿qué se puede entender por familia, en primer lugar, para los efectos de esta ley? Bueno, antes de entrar como tal en el tema del patrimonio familiar, debemos comprender la base, que va a ser la familia. En el artículo 778 se nos aclara que la familia se entiende a todo grupo de personas que habitan en una misma casa, habitación, que se encuentran unidos por un vínculo de matrimonio o concubinato o lazos de parentesco consanguíneo, y que para la ley y que por la ley, o voluntariamente tengan unidad en la administración del hogar. Todos esos requisitos se deben cumplir simultáneamente para considerarse familia para el Código Civil del Estado de Jalisco. Es así pues que el patrimonio de esta familia puede ser constituido por cualesquiera de sus miembros. Bien, entendiéndose que hay unión por sangre, consanguíneo, o por matrimonio, también se menciona el concubinato. Para esta ley, en el mismo artículo 778, pero en el segundo párrafo, se entiende como el estado por el cual un hombre y una mujer que están solteros, no están unidos en matrimonio, viven como si fueran cónyuges durante un periodo de 5 años o mayor. También se puede considerar como concubinato cuando transcurridos 3 años de que se inició tal unión hubieran procreado entre sí algún hijo. Claro que tienen que residir en el mismo domicilio y que no hayan estado separados más de 6 meses. Bien, entonces, aclarando bien cómo se constituye, más bien qué es lo que conforma una familia, ahora sí podemos preguntarnos qué vamos a entender como el objeto que va a ser el patrimonio de familia. Bien, en el artículo 777 hay varias fracciones, se nos estipula a lo largo de 5 fracciones que vamos a entender para que se conforme, qué patrimonio se va a conformar para el propio patrimonio familiar, porque puede haber cada quien de los cónyuges puede que tengan un patrimonio individual, y cuando se quiera constituir una familia, para un patrimonio en beneficio de toda la familia, estos patrimonios individuales pasan a ser del uso común. Entonces, la primera fracción del artículo 777 nos pone que la casa en la que se habita, incluyendo el mobiliario y el equipo de la vivienda, se puede conformar como parte del patrimonio familiar. Así también un vehículo automotor, el equipo y herramienta de la micro o pequeña industria de la que sirva sustento económico a la familia, la parcela cultivable de dominio pleno, o sea que pertenezca al 100% una parcela cultivable a la familia o a los que constituyen el patrimonio familiar, y la pequeña propiedad en términos de la ley agraria, que no nos vamos a meter en ese tema porque ya es muy extenso. Entonces, ¿qué pasa para efectos legales con los beneficiarios del
patrimonio familiar. En el artículo 779, la constitución del patrimonio de familia no transmite la propiedad de los bienes que lo constituyen a sus beneficiarios. Estos solo tienen el derecho a disfrutar esos bienes para el fin en que fueron afectados. La propiedad sigue siendo, a pesar de eso, de la familia, y un beneficiario solo puede obtener dicha propiedad en caso de el fallecimiento de alguno de los cónyuges o de los propietarios del patrimonio familiar. Bien, ya teniendo bien definido quién constituye el patrimonio familiar y qué es como tal lo que puede conformar el patrimonio familiar, ahora podemos preguntarnos quiénes constituyen y administran este patrimonio, a quién corresponde la administración como tal. El artículo 781 nos dice que si los bienes que constituyen el patrimonio de familia pertenecen a la sociedad conyugal, se tendrá por constituyentes del patrimonio a ambos cónyuges y por administrador del patrimonio quien haya sido designado administrador de los bienes matrimoniales. Entonces, los propios cónyuges, los líderes de familia, por así decirlo, son los que van a administrar este patrimonio en beneficio de la propia familia. Así pues, el administrador principal, por así decirlo, va a tener que ser voluntariamente elegido por las partes. Quien quiera construir su patrimonio familiar, ¿a quién debe acudir y qué debe presentar? Bueno, en el artículo 784 nos dice que quien pretende constituir el patrimonio familiar lo deberá solicitar de esa manera por medio de un escrito al juez de primera instancia de su domicilio, precisando los bienes que quedarán afectados y además comprobar cierta información que deben acreditar acerca de su propio patrimonio. Entonces, haciendo un resumen hasta aquí, una vez que definimos bien la familia, cuál va a ser el patrimonio y quién lo va a administrar, se acude al juez con un escrito. Y entonces, ¿qué es lo que se debe comprobar ante el juez? Bueno, respondiendo a esta pregunta, en el mismo artículo 784, a lo largo de 6 fracciones, se nos da la lista de lo que se debe comprobar ante el juez. Lo primero es que se debe comprobar que se es mayor de edad o que se está emancipado. En la segunda fracción, que está domiciliado en el lugar donde se quiere constituir el patrimonio. Tercera fracción, la existencia de la familia a favor de constituir el patrimonio y el número de personas que conforman tal familia. También debe comprobar que son de su propiedad o del cónyuge, y que el valor de los bienes que se va a constituir el patrimonio no sea el equivalente a 40,000 veces el salario mínimo diario general estipulado en el Distrito Federal o Ciudad de México. Y como último requisito, debe, en cuanto se refiere a los instrumentos de trabajo que son esenciales para la manutención de la familia, también se debe comprobar su propiedad por parte de los cónyuges. Bien, otra pregunta que podemos tener es ¿en cuál momento el juez debe emitir la resolución de la solicitud del interesado? Una vez que ya se presentan la voluntad de constituir un patrimonio familiar y se cumplen los requisitos, el juez, en el propio artículo 784, en el último, el juez dará trámite a la solicitud de constitución del patrimonio familiar y deberá emitir la resolución que lo declare constituido dentro de los 30 días siguientes al que el interesado acredite los requisitos establecidos. Entonces, ya una vez comprobado lo requerido para constituir el patrimonio familiar, el juez tiene 30 días para emitir la resolución final. Bueno, en el supuesto de que ya se acepta, el proceso continúa y en el artículo 785 nos van a responder a la pregunta ¿qué sigue después de declarada la
constitución del patrimonio en la resolución del juez. Y una vez que están satisfechos estos requisitos, el juez dictará la resolución aprobando la constitución del patrimonio de la familia y su inscripción en el Registro Federal de la Propiedad y en las oficinas de recaudación fiscal, y tratándose de los vehículos automotores en la dependencia correspondiente. Entonces, el sencillo se resume a 3 puntos, que es declararlo en el registro público de la propiedad, en las oficinas de recaudación y en su caso en las dependencias si es un vehículo automotor. Hay ciertos bienes que a pesar de eso no requieren declaración judicial. El artículo 786 nos aclara que no será necesaria la declaración judicial cuando en el momento de la adquisición de los bienes y sean enajenados, o estos deben de ser exclusivamente enajenados por instituciones públicas o descentralizadas o encargadas de programas de vivienda masiva, o que para su adquisición se cuente con financiamiento preferencial. Esta incorporación de patrimonio de familia deviene por el solo hecho de su adquisición cuando sí se pacte en el contrato. Entonces, esos son los únicos bienes que no serán contemplados para el proceso judicial. Ahora, ¿qué debemos contemplar en el caso de que uno de los constituyentes del patrimonio familiar fallezca? En el artículo 787, en el acto de la constitución del patrimonio de familia, desde el primer momento se debe indicarse el nombre de los sucesores de la propiedad de los bienes, para el caso en el que ocurre el fallecimiento del constituyente durante la vigencia del régimen del patrimonio de familia, bastando para que opere la transmisión con la exhibición de la copia certificada del acta de defunción o presunción de muerte del constituyente. Entonces, eso es sencillo. Bueno, si no es por fallecimiento y ocurre un divorcio entre los cónyuges, ¿qué es lo que debemos considerar? El artículo 788 nos dice que cuando se constituye el patrimonio de familia por personas unidas por un vínculo matrimonial y se disuelva este por el divorcio, no se entenderá extinguido el patrimonio de familia, pero el cónyuge culpable perderá el derecho de habitar el inmueble sujeto a dicho patrimonio. Entonces, aquí se entiende que a pesar del divorcio, el patrimonio de familia sigue existiendo, solo que uno de los cónyuges tiene que salir de la casa, ya no tiene derecho a habitarla. Entonces, también puede ocurrir que el propio patrimonio sufra un riesgo de ser perdido por la irresponsabilidad de uno de los cónyuges, más específicamente de un obligado alimenticio. El artículo 790 nos dice que cuando haya peligro de que quien tiene la obligación de dar alimentos pierda sus bienes por mala administración o porque los esté dilapidando, los acreedores alimentistas y estos son incapaces, sus tutores o el agente de la Procuraduría Social tienen derecho de exigir judicialmente que se constituya el patrimonio de familia. Bueno, en cuanto a la extinción de el patrimonio familiar, hay 4 casos estipulados en el artículo 791. La pregunta está dividida en dos. El primer caso, la extinción del patrimonio familiar se da cuando todos los beneficiarios cesen del derecho de percibir alimentos o se desintegre de la familia y así lo solicite quien lo haya constituido. O en su defecto, que si causa justificada tratándose de inmuebles, la familia deje de habitar por un año la casa que le sirve de morada o de depender para su manutención de los bienes afectos al patrimonio. Entonces es cuando los beneficiarios pierdan derecho a recibir alimentos o en su defecto se abandone la propiedad por un año que están vinculadas a la manutención. Los otros 2 casos en los que está dividida esta pregunta es en el caso que se demuestre que hay una gran necesidad o notoria utilidad para la familia de que el patrimonio quede extinguido o disminuido. Ese criterio es muy ambiguo y puede complicar mucho un juicio.
Y en la cuarta fracción de este artículo 791 se estipula que la extinción del patrimonio familiar se dará cuando se sufra la evicción, se expropien o perezcan los bienes que le forman. Estos casos ya son más complicados y trascienden leyes más superiores a la del Código Civil. En las últimas preguntas tenemos el qué se requiere para la extinción del patrimonio. El artículo 792 nos dice que se requiere la de declaración judicial para la extinción del patrimonio, la que se comunicará al Registro Público de Propiedad y de la Oficina de Recaudación Fiscal y tratándose de automotores o de las autoridades correspondientes que hagan las cancelaciones respectivas. Okay. Si en un inicio, cuando el juez aprueba la resolución de una constitución de patrimonio familiar, se da informe a estas dependencias ya mencionadas, también se le va a dar el informe de la extinción de esa propiedad constituida. Y en caso de un siniestro, bueno, el artículo 793 nos dice que el monto de una indemnización proveniente de la expropiación o del pago de seguro a consecuencia del siniestro sufrido por los bienes del afecto al patrimonio de la familia se depositará en una institución de crédito para que genere el máximo de intereses, a fin de destinarse a la adquisición de bienes para la constitución de nuevo patrimonio de la familia. Durante un año son inembargables el precio depositado y el importe del seguro. Entonces, si alguien daña el patrimonio familiar y como siniestro da cierta cantidad, esto se deposita un año en una institución de crédito que es inembargable y tiene el propósito de reconstruir el patrimonio familiar. Hay que usarlo con responsabilidad. La penúltima pregunta es: ¿cuál funcionario público será oído durante la extinción del patrimonio familiar? Esta es sencilla, es simple. El artículo 794 nos dice que el agente de la Procuraduría Social será oído en la extinción y en la reducción también del patrimonio de familia, no necesariamente en la extinción. Y bueno, por último, ¿qué pasa con la propiedad tras la extinción del patrimonio familiar? Bueno, el artículo 795 nos dice que extinguido el patrimonio de familia, los bienes que lo formaban vuelven a pleno dominio de quien lo constituye, en su caso a los beneficiarios, y si no existieran estos, a los herederos de su titular. Y bueno, este fue el último tema. No puse diapositivas de despedida, pero pues aquí fueron las 20 preguntas solicitadas para el tema. Escogí este tema de patrimonio familiar porque me pareció interesante y vaya que lo fue, para tener en cuenta cómo se maneja la protección a la familia en el estado de Jalisco. Esto no tiene que ser necesariamente por un matrimonio, ya con el simple concubinato se podría considerar como cónyuges, claro, con sus respectivos obligaciones, y eso es en beneficio de los hijos, quienes serán beneficiarios. No van a poder portar el derecho al patrimonio, pero sí podrán gozar de este. Y según como hemos visto con las preguntas, el goce al derecho de este patrimonio por parte de los beneficiarios debe cumplir ciertas causas, ciertas condiciones. En apariencia se ve que es sencillo el proceso, es solo que cuando alguien desee constituir y esté obligado, de hecho, a constituir un patrimonio familiar en beneficio de todos, de toda la familia. Recordemos que se entiende que son los que viven en una misma casa, con conexión sanguínea, familiar, en un matrimonio o concubinato. Bueno, cuando este matrimonio, ese concubinato quiere proteger a la familia con su patrimonio familiar, el proceso también es simple, es sencillo, es cumplir ciertos requisitos como que el valor del patrimonio que no debe exceder 40,000 veces el salario mínimo, estar emancipado, ser mayor de edad, también el de también el de comprobar como tal cuáles son los bienes que van a ser dedicados al patrimonio familiar y comprobar la posesión de esa propiedad.
El juez, pues lógicamente, al haber cumplido esto, dictamina la resolución, tiene máximo 30 días después de que se inicie ese trámite y ya se tiene. La extinción debe ser solo en caso de voluntad de los cónyuges, ni siquiera el divorcio causa la extinción, debe ser como a voluntad. Y en caso de fallecimiento, este pasa a los beneficiarios. Entonces vemos que incluso ante ciertas dificultades la ley protege a el patrimonio familiar, que al final debería beneficiar a los más necesitados. Bueno, eso fue en síntesis lo que aprendí, y este fue el tema del patrimonio familiar de la clase de costos 3 en este ciclo 2025.